Desde hace tiempo venimos señalando que el sistema de salud en la República Argentina se encuentra en crisis. Hemos hablado de la situación que se da en el sistema de salud público, pero también en el sistema de salud privado, y ustedes saben lo que esto significa en términos de aranceles que cobran los médicos, los copagos y todo este tipo de situaciones. Se ha conocido, además, que estas situaciones han derivado, por ejemplo, a que muchos médicos argentinos, sobre todo de la provincia de Mendoza, por ejemplo, decidan trasladarse a Chile para prestar sus servicios, porque con lo que ganan en Chile cubriendo una guardia, cubren gran parte de lo que reciben en Argentina trabajando durante todo el mes, por ejemplo. Pero además se conoce que muchísimos profesionales argentinos, médicos y enfermeros, están eligiendo también Europa para radicarse, y concretamente uno de los países que más médicos argentinos está contratando es Italia. Para hablar de ese tema vamos a saludar como siempre a Marcelo D'Aloisio, nuestro corresponsal en Europa, que ya hace algún tiempo nos había advertido sobre esta situación que se estaba dando sobre todo en pueblos en el sur de Italia, pero parece que la cosa se ha generalizado. Marcelo, buen mediodía. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias, muy buenos días para todos. Así es, efectivamente, porque bueno, Italia está sufriendo un grave problema, faltan médicos, no hay nada que hacerle, ¿no? Hoy en día, para que ustedes se puedan dar cuenta, en base a las estadísticas oficiales, 2 millones de italianos no tienen un médico de cabecera, 2 millones de italianos. ¿A qué se debe? Podrán preguntarse ustedes. A diferentes factores. Antes que nada, muchos médicos se están jubilando y no hay un recambio generacional, Martín. Segundo factor, cada año menos jóvenes se anotan en la facultad de medicina, no porque no quieren estudiar medicina, porque para vos acceder a esa facultad, digamos, tenés que brindar un examen de ingreso, tenés que superar un examen de ingreso, porque eso es un número cerrado, no está abierta esa facultad como la demás en Italia, todos los estudiantes que quieran cursar esa carrera. Después, los pocos jóvenes recién recibidos no se especializan en medicina general porque no es muy atractivo que digamos, y después la razón económica es fundamental. Los médicos italianos prefieren irse a trabajar en el exterior y no estar cobrando, por ejemplo, 3.500 euros mensuales como médico de cabecera si tenés 1.500 pacientes en tu consultorio anotado, ¿no es cierto? Y si trabajás en un hospital público, no ganás más de 3.000 euros, entre 1.900 y 2.900 euros mensuales, ¿no? Claro, si no se toman decisiones urgentes, se corre el riesgo de que en 5 años, decían, haya 15 millones de italianos sin un médico de cabecera, fíjense en ustedes. Y vos recién hacías muy bien en poner de relieve que no es un problema solamente del sur de Italia, es de toda la geografía nacional. En el extremo norte de Italia, si vos me permitís, en la ciudad de Bolzano, al límite con Austria, hay un cardiólogo cada 224.000 habitantes. En Caltanissetta, que es una ciudad siciliana, hay un ginecólogo cada 40.000 mujeres. En Asti, en Piamonte, y sabemos que hay muchos piamonteses viviendo en gran parte de la República Argentina, hay un pediatra cada 1.831 chicos. Y si no hay médicos, se corre el riesgo hasta inclusive de cerrar algunos hospitales, ¿no? Sin palabra. Por eso acuden al exterior. Durante la pandemia se han contratado médicos venezolanos y sobre todo cubanos, que han sido calificados uno de los mejores, y ahora están buscando los argentinos, ¿no es cierto? Y lo que yo quisiera destacar, Martín, si me permitís, es que la competencia para la sanidad pública italiana depende de las regiones. Cada región italiana tiene la libertad de contratar a los médicos que quiera oportuno, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, hay algunas regiones con alta tasa de inmigración a la Argentina que han abierto una banca de datos donde los médicos pueden despachar su propio currículum. Bueno, por ejemplo, en Sicilia, en un pueblo de Sicilia han llegado más de 20.000 currículum argentinos y han contratado a 20, 30 médicos, ¿no es cierto? Pero lo mismo está pasando en Friuli Venezia Giulia, que es, digamos, en el norte de Italia. Y si le preguntas a estos compatriotas nuestros por qué tomaron esta decisión, Martín, por qué se vinieron a trabajar a Italia, bueno, algunos te responden porque queríamos tener una nueva experiencia de vida, porque queremos trabajar en la tierra de nuestros ancestros, de nuestros familiares, ¿no? Padre, abuelo, bisabuelo. Algunos, en cambio, son un poquito más honestos, dicen que ganan un poco más acá y sobre todo porque querían escaparse de la inseguridad y de la ola de violencia que hay en muchas ciudades grandes de la República Argentina, ¿no es cierto? Y se vienen con toda la familia, Martín, ¿eh? Claro. Con las esposas o con los esposos y con sus respectivos hijos que ya comienzan a ir a la escuela. Claro, vos me preguntarás si no te quito más tiempo, pero no todos los médicos tienen la ciudadanía italiana. No te imaginas el trabajo que hacen los intendentes de estos pueblos, sobre todo del interior del país,
que hacen los trámites para la ciudadanía, hasta inclusive le buscan casas, con eso le digo todo, ¿no es cierto? Claro, bueno, lo que sucede en muchos pueblos del interior de Argentina donde no se consiguen médicos y los municipios salen a hacer y a prometer muchísimas cuestiones para que algún médico se radique, entre otras, pagarle las viviendas, pagarle sueldos que son muy importantes y ni aún así consiguen que los médicos elijan esas localidades para radicarse. Ahora, la otra gran pregunta tiene que ver con la homologación de los títulos y la posibilidad de trabajar con un título que es emitido desde una universidad de Argentina para poder trabajar en un hospital o en una clínica en Italia. Eso también está facilitado, es accesible, se está abriendo el camino para que lo puedan hacer con facilidad. Recién ahora, por la falta de médicos, efectivamente, y te agradezco por la pregunta, Martín, porque eso me permite poner de relieve que han pasado un montón de embajadores argentinos acá en Italia, de todos los colores políticos, de un gobierno y del otro, y jamás han firmado un acuerdo de reconocimiento recíproco de los títulos académicos, de todas las facultades, ¿no es cierto? Por lo cual, un abogado italiano que quisiera ir a ejercer a la Argentina no lo puede hacer. Un ingeniero argentino que quiera venir a trabajar acá no lo puede hacer, porque su título no sería reconocido. Claro. Y ahora, con la necesidad de médicos, están acelerando los tiempos, con decirte que hay una localidad siciliana que ha llegado a un acuerdo específicamente con la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, para que se puedan dar cuenta, ¿no es cierto? Bueno, muy interesante, que además es una de las principales universidades en lo que refiere a la formación de médicos, ya no solo argentinos, sino muchos profesionales también que llegan desde países de la región a formarse en la Universidad de Rosario en medicina, sobre todo brasileros. Marcelo, muy interesante. Esto lo vamos a seguir hablando porque estamos viendo con mucha atención lo que está pasando y reitero, tiene que ver también con una consecuencia de la crisis por la que atraviesa el sistema público y privado de salud de la Argentina. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, Martín. Un gran abrazo para todos, cuando quieran. Luego.